Diputada de Ciutadans, Inés Arrimadas. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer la comparecencia del señor conseller y de la explicación del informe del grupo de trabajo y también la presencia del director general de Energía y del secretario de Empresa y Competitividad. Además, un agradecimiento especial de que usted presente este informe precisamente en la Comisión de Estudio sobre el Fracking, que fue impulsada precisamente por Ciutadans. Fue impulsada por Ciutadans, conseguimos el apoyo del resto de fuerzas parlamentarias, salvo de Convergencia y Unió y del Partido Popular para presentarlas, y después se sometió a votación en el Parlamento y conseguimos que saliera adelante. Y nosotros solicitamos esta comisión porque pensábamos que era importante hablar de este tema. Importante hablar de este tema, pero no solo en un grupo de trabajo interno a nivel del Gobierno, sino que pudiéramos hablar abiertamente todas las fuerzas parlamentarias, porque sin duda es un tema importante. Por dos cuestiones. Primero, por la repercusión que está teniendo esta técnica a nivel mundial. Los riesgos que se ha comprobado que puede tener, las limitaciones o incluso las prohibiciones que se estaban llevando a cabo en otros países, y también la normativa que desde la Comisión Europea pues se estaba comenzando a aplicar ya desde hace unos años respecto a esta técnica. Eso por un lado, pero también preocupados por cómo se estaba asumiendo el proceso de fracking dentro de Cataluña. Y además aquí otras fuerzas parlamentarias también lo han recordado, tanto la autorización de los permisos para la prospección con la técnica del fracking en Cataluña, como las noticias en prensa, pues daban un mensaje a la ciudadanía muy confuso. Se manifestó una opacidad del Gobierno respecto a cuál era su planteamiento al respecto del fracking. También se detectaron importantes irregularidades en algunos de los permisos. Hay que recordar que algunas de las empresas no cumplían con la documentación que se tenía que entregar, etcétera, y además con determinadas declaraciones de diferentes miembros del Gobierno, pero también del señor Puig, sobre que el movimiento social que había surgido pues era más bien ideológico, que era alarmista, etcétera. Bueno, sin duda todo esto provocó un fuerte movimiento social, la plataforma antifracking, pero también otros movimientos. También determinados científicos se pusieron importancia sobre este tema, y también movimientos políticos, porque a nivel político diferentes fuerzas políticas hemos tenido diferentes iniciativas parlamentarias en este sentido. Pero también era importante saber cómo podría afectar el fracking en Cataluña. Nosotros teníamos información de cuáles podían ser los riesgos en otros países, e incluso teníamos información de cómo se podía abaratar el coste de la energía en otros países, pero no teníamos información de cuál era la realidad de Cataluña, teniendo en cuenta cuáles eran los yacimientos, de qué extensión, a qué profundidad, cómo estaban separados unos de otros, etcétera, cuánto podía pues producir esta técnica y qué rentable podía ser. Y además nosotros pensábamos que se tenía que llegar a un consenso lo más amplio posible, y un consenso que no partiera de apriorismos, ¿no? No solo se trata de una visión ecológica, sino se trata también de sentido común, si es rentable o no es rentable asumir determinados riesgos ecológicos y económicos para conseguir energía. Bien, este informe la verdad es que ha cambiado radicalmente, por lo menos la posición del Gobierno al respecto, porque hace unos meses, igual que ustedes concedían permisos de prospección con el fracking, igual que ustedes hacían declaraciones de que no se debía hacer declaraciones alarmistas, etcétera, pues hoy parece que son ustedes los más antifracking del mundo, y conociéndoles cómo varían de una cosa a otra en un par de meses, pues lo mismo de aquí a un par de meses son ustedes los líderes mundiales del antifracking. Y, por supuesto, han aprovechado la ocasión para reforzar su victimismo al Gobierno de España, diciendo que a partir de ahora pues van a luchar contra el Gobierno de España por su intento de prácticamente agujerear toda Cataluña, ¿no? Bueno, dejando el victimismo y sus variaciones al margen, a mí me gustaría decirles que lo que se tiene que hacer es gestionar bien. Y a mí me parece que lo primero que se tendría que haber hecho es solicitar este informe. Este informe de los expertos no me parece lógico que se haya entregado en septiembre, cuando ya hace muchos meses que se concedieron permisos de prospección. Parece que lo lógico hubiera sido, primero, tener la información de si podía ser o no rentable en Cataluña el fracking, y después pues conceder permisos. Porque en estas cosas, señor Puig, 6 meses pueden ser mucho tiempo, y aparte nos habríamos ahorrado pues preocupación de muchos ciudadanos, preocupación de muchas entidades locales, y también expectativas empresariales. Expectativas empresariales, porque ya sé que a usted la inseguridad jurídica, a ustedes en el Gobierno en general, pues no le parece nada grave, pero lo es. Y hay muchas empresas
muchas empresas muy importantes a nivel mundial, pues que tenían puestas sus expectativas comerciales y empresariales en Cataluña y que ahora mismo se estarán preguntando qué van a hacer ustedes con esos permisos que ustedes les concedieron hace unos meses. Y esa misma pregunta le hago yo. Señor Puig, ¿qué pasará con esos permisos que ya estaban otorgados? Me imagino que ustedes, si querrán interrumpir esos procesos, lo harán conforme a la legalidad. No sé si eso es suponer mucho, viendo la dinámica en la que ustedes están inmersos últimamente, que parece que la inseguridad jurídica y el relativismo jurídico pues son sus mejores compañeros, ¿no? Pero yo le digo que la Cataluña tiene que dar una imagen a nivel internacional de seriedad. Y las multinacionales que querían invertir en Cataluña en este sector pues tendrán que saber qué es lo que va a hacer el Gobierno, cuáles son los criterios que ustedes tuvieron en cuenta antes para darle los permisos y ahora para denegárselos en su caso. Y también me gustaría que fueran un poco más concretos, si es que a estas alturas se puede ser, sobre legislativamente si ustedes van a prohibir de forma tajante todo uso de técnica del fracking en Cataluña, si por tiempo indefinido, y ustedes van a pedir más informes para tener más información de otras posibles aplicaciones de esta técnica. No sé, un poco saber en este momento, porque parece que nos estamos basando únicamente en un informe que me parece muy riguroso, pero no sé si ustedes como Gobierno pues tienen planteado otro tipo de acciones, aparte de las que ya ha comentado de solicitar al Gobierno de España y tal, cosas habituales, pero me gustaría saber si van a solicitar más informes o qué tramitación legislativa piensan ustedes poner en marcha para impedir el uso del fracking en Cataluña, si es el caso. Y también que no podemos evitar un debate de fondo, que es el debate energético. Usted lo decía muy bien antes. Esto, en el fondo, lo que atañe es a la competitividad de las empresas. Y a medida que nosotros utilicemos unos recursos energéticos que son más caros que los que utilizan otros países y otras empresas, pues iremos perdiendo competitividad. ¿Qué piensan ustedes hacer? Porque si vamos cerrando la puerta a nuevas energías, cosa que yo creo que en este caso era necesario, me parece que el uso del fracking en Cataluña no tenía ningún sentido desde el punto de vista ecológico ni económico, pero ¿qué piensan ustedes hacer? ¿Van ustedes a reformar el plan estratégico de energía en Cataluña? ¿Tienen ustedes alternativas? Yo creo que para ser más competitivos hoy en día lo que es más razonable es tener una visión de conjunto. Y a mí me parece que no he visto en ustedes ninguna intención de hablar con el Gobierno de España para ver cómo se puede mejorar el sistema energético español. Ustedes, yo pienso que tienen una idea muy propia, hablan de soberanía energética, ¿no? Les gusta tanto este término que lo aplican también incluso a los recursos energéticos. Entonces, ¿qué piensan ustedes hacer con los permisos que se han otorgado a estas empresas? ¿Piensan ustedes llevar a cabo alguna legislación o alguna prohibición más tajante o menos respecto a la técnica del fracking? ¿Piensan ustedes solicitar más informes al respecto? ¿Y qué piensan ustedes hacer por el futuro energético en Cataluña? Muchas gracias, señor presidente.